Siempre agradecido al Señor por poder reunirnos en su nombre. Las condiciones climáticas cambian, pero nuestra fe, nuestra confianza, nuestro deseo de poder reunirnos en el nombre del Señor y alrededor de su palabra no debe cambiar nunca. Siempre debe haber un anhelo genuino en nuestra vida de poder escuchar su palabra, ser expuestos a la verdad y ser transformados por medio de la aplicación a nuestros corazones. Estamos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, ahí en el capítulo 3, donde el apóstol Pablo empieza a aplicar en términos de lo que es la vida del nuevo hombre que menciona en los versículos 5 en adelante, cuando hace un contraste allí del capítulo 3, donde empieza a mostrar el apóstol Pablo qué es lo que significa en lo cotidiano el ser un nuevo hombre creado en Cristo Jesús. De una manera totalmente distinta, con una visión distinta de las cosas, con una concepción y una interpretación de la realidad a través de esa nueva naturaleza que Dios le concedió. Y en los versículos 18 en adelante, Pablo va entonces a hablar sobre la implicancia que tiene el nuevo hombre en la vida familiar, versículos 18 al 21, y eso es lo que nosotros vimos la última vez que estábamos acá. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Todos son consejos prácticos, son instrucciones prácticas en las relaciones más íntimas que tenemos, la relación matrimonial y la relación con nuestros hijos. ¿De qué manera esto se plasma en la realidad, el hecho de tener una relación con Dios? ¿Cómo nosotros podemos vivir entonces? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo en términos prácticos en estos versículos. Ahora, esto nos lleva a colocar un marco un poquito más amplio, porque no solo tiene que ver con la vida familiar, sino que los versículos 22 que leímos hace un momento al capítulo 4, versículo 1, nos hablan de que la vida cristiana igualmente se plasma en la realidad, en todas las cosas, en todas nuestras relaciones y en la forma en que el señorío de Cristo, este es el concepto principal que es bajo el cual Pablo instruye, el señorío de Cristo pueda ser una realidad práctica en todo lo que hacemos, en la forma en que vivimos. En el fondo, toda la vida del creyente es una vida de santidad. Y entonces todas las cosas que él hace se deben revelar a través de la santificación de las cosas que él ejecuta. No solo, como dije, a través de la familia, sino a través también del trabajo, lo que vamos a ver hoy día en términos de aplicación en el capítulo 3, versículo 22 en adelante. Seguramente una de las cosas más tristes que se constatan en estas últimas décadas en la iglesia es la división que el creyente ha hecho en su cabeza entre la vida espiritual y la vida secular. Eso viene arrastrado de muchos años. Yo recuerdo cuando el Señor me alcanzó recién, eso era prácticamente parte del pensamiento, de la filosofía de vida de los creyentes. Hay una vida espiritual y una vida secular, y eso es completamente antibíblico. Absolutamente antibíblico. No hay una vida secular y una vida espiritual. El creyente es un nuevo ser espiritual completo, integralmente. No está dividido entre una y otra cosa. Esto ha producido el gran problema que las personas piensan que su vida cristiana se ejecuta fundamentalmente cuando se reúne con los demás hermanos en la iglesia. Ha quedado eso en la cabeza de la persona de tal manera que hay un desprendimiento, una división entre lo que significa su relación con Dios y su relación con los hermanos y su relación con otras personas en su trabajo o en cualquier otra parte donde él se desenvuelva. Esta visión segmentada del cristianismo ha llevado a muchos a pensar que solo aquellos que tienen tareas relativas a la religión, eso pasaba en la Edad Media antes de la Reforma Protestante, son los encargados de llevar adelante la vida espiritual, de alimentar a las demás personas espiritualmente, mientras que los laicos, esta palabra entre comillas, es decir, aquellos que no tenían una tarea relativa a lo espiritual, solo practicaban su fe los domingos y todas las otras cosas eran parte de su vida secular. Esto fue una de las cosas más tristes que ocurrió durante no un poco periodo de tiempo, sino que en la medida en que se fue desviando
de la autoridad de las Escrituras, la Iglesia, desde el siglo V prácticamente hasta el siglo XV, se empezó cada vez a enfatizar más este tipo de división que, como dije, produjo graves problemas a lo que es el cristianismo. De tal manera entonces que para las personas es fácil inclusive responder una pregunta cuando se le preguntaba, me recuerdo en la iglesia, ¿cómo estás? Bueno, en mi vida secular más o menos, no me fue muy bien en mi trabajo, en mi vida espiritual estoy bien. Eso es absurdo, no tiene sentido. No tiene sentido. El creyente, al ser una nueva creación, al tener una nueva naturaleza, toda su nueva naturaleza es espiritual. Y entonces eso debe impregnar todos los aspectos de su vida. ¿Qué hizo la Reforma Protestante? Precisamente, entre muchas otras cosas. ¿Qué trajo el hecho de volver la autoridad de las Escrituras por sobre la Iglesia? ¿Qué trajo como consecuencia el hecho de poder decir, nosotros nos sometemos al señorío de Cristo? Y el señorío de Cristo no solo está entre cuatro paredes, sino el señorío de Cristo está en todas partes y en todo lugar y en todas circunstancias. La Reforma Protestante se encontró con este cuadro cuando se manifestó en el siglo XVI, un cuadro que describimos anteriormente, y uno de sus mayores logros fue poner el señorío de Cristo en todas las áreas de la vida de la persona. Es decir, Cristo no es Señor de una parte de tu vida, Cristo es Señor de toda tu vida. Esto incluía, obviamente, el trabajo. Y por eso es que los países que más prosperaron hasta el día de hoy son los países más prósperos, son aquellos que acogieron la Reforma Protestante y sus principios rectores. Fue precisamente Juan Calvino el que más habló sobre el hecho de que Cristo era Señor de todas las cosas, no solo de una parte o de un área de la vida, sino de todas las cosas en general. Esto trajo como consecuencia que inclusive la política fue influenciada positivamente por los principios escriturales al punto de que lo que conocemos en el día de hoy como Estado de Derecho brotó del pensamiento de creyentes genuinos como Samuel Rutherford, por ejemplo, que escribió en 1600 y fracción un libro que se llamaba La Lec es Rec, es decir, la ley es el rey, dando a entender que todas las cosas debían someterse bajo esa carta fundamental que posteriormente se le denominó, ¿verdad?, que es la que rige sobre toda nación. De ahí viene el concepto de constitución política del Estado, y ahí hay tres poderes esencialmente, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero todas las personas no están sobre la ley, sino que la ley está sobre las personas. Ese concepto brotó de la reflexión cristiana de la vida, de la reflexión de las Escrituras. Esto trajo también como consecuencias movimientos fuertes en relación al nuevo concepto de la ética laboral. Es decir, las personas entendían que cuando ellos se iban a trabajar a sus labores, ya sea que una persona fuera al campo a sacar papas, en realidad, o una persona fuera a un estudio de abogacía a defender una causa, o un médico fuera a atender a un paciente, cualquiera de esas áreas, cualquiera de esas funciones que realizaba, primeramente y sobre todas las cosas le estaba sirviendo a Cristo en esa área. Lo cual, en el día de hoy, si nosotros hacemos una encuesta en las iglesias, nos damos cuenta que no existe ese concepto. Ahora, ¿qué pasó en el proceso entonces del siglo XVI hasta ahora con la iglesia evangélica o la iglesia protestante, como se le denominó en su tiempo, que volvimos atrás nuevamente? Es decir, hubo un retroceso por olvidar los conceptos claros de las Escrituras. Y aquí el apóstol Pablo va a colocar algo muy importante digamos, como para que nosotros entendamos que todas las cosas están bajo el señorío de Cristo. Yo quiero leer los versículos y luego vamos a ir viendo algunos aspectos interesantes que tienen relación con aquello. Versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Ven? Ahí está el señorío de Cristo en cada uno de estos versículos. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Ahí está el señorío de Cristo.
¿Ven? En cada uno de los versículos, este es el concepto principal. Cristo es Señor de toda la vida de la persona. No de una parte que es la vida religiosa de la persona, no, sino de todo el ser, absolutamente. Este es el tema entonces que Pablo trata en estos versículos. Cristo es Señor de todo, en consecuencia, todo lo que el creyente hace es espiritual. Todo, absolutamente todo. No solo la vida familiar debe manifestar que somos hijos de Dios, ordenando, ¿cierto?, nuestra forma de comportarnos entre nosotros como matrimonio y con nuestros hijos, como vimos la semana pasada, sino también la vida laboral que trata de nuestras relaciones con aquellos que son nuestros empleadores o nuestros empleados. El señorío de Cristo debe anteceder cualquier acción en nuestras relaciones, cualquiera que sean. Toda la vida debe ser regida por Cristo y cada una de nuestras relaciones está supeditada a esta relación primaria y trascendente. Hermanos, yo quiero que ustedes vean aquí claramente en las Escrituras, porque la verdad es que Pablo utiliza un lenguaje muy fácil de comprender. No es necesario ser un experto en griego para ver lo que el apóstol Pablo quiere decir aquí. Es el hecho de que nosotros debemos siempre considerar esto. Cualquier cosa que hagamos, en primer lugar estamos delante del Señor haciéndolo. Y en primer lugar estamos delante del Señor haciéndolo para poder glorificar y honrar su nombre. Ese es el propósito y la razón de lo que hacemos. No solo vamos a trabajar para ganar el sustento del hogar, que eso también la Biblia lo dice, ¿cierto? Que debe ser una responsabilidad particularmente de los jefes de hogar, sino principalmente vamos a honrar al Señor a través de el trabajo que realizamos, que ejecutamos. Ahora, obviamente en el contexto en que escribe el apóstol Pablo, la estructura social era diferente a la de ahora y por eso utiliza como, digamos, y nosotros aplicamos como una relación de empleado-empleador, ¿verdad? El apóstol Pablo utiliza siervos y amos porque evidentemente lo dijo en un contexto donde había esclavitud. La esclavitud era parte de la sociedad de ese tiempo. Esto no significa que Pablo o el mismo Señor Jesucristo, cuando habló de siervos y amos, ¿cierto?, estaba justificando la esclavitud, sino que estaba hablando en un contexto donde la cultura de la esclavitud era una cosa normal. De hecho, mucha gente en el Imperio Romano eran esclavos, una gran mayoría eran esclavos, pero tenían diferentes estatus de acuerdo al trabajo que realizaban. Habían, por ejemplo, personas que eran médicos y eran esclavos, es decir, tenían la capacidad también de estudiar y una serie de otras cosas. En algunos aspectos no es como nosotros pensamos en la esclavitud, cuando pensamos siempre digamos, en la autoridad de los blancos sobre los negros, por ejemplo, en los Estados Unidos. Eso nos ha llegado a nosotros y se queda eso en la mente, pero en el tiempo de que el apóstol Pablo escribe, en el Imperio Romano era un tanto distinta la situación. Pero, independiente de eso, Pablo quiere decir lo siguiente respecto a la relación de los siervos con los amos. Esto es lo primero que dice, instrucciones a los siervos. Versículo 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero temiendo a Dios. Aquí siempre hay una relación de autoridad y subordinación a la autoridad. De autoridad, de alguien que gobierna, ¿cierto? Y alguien que se somete a ese gobierno. Pablo demanda de los siervos obediencia a sus amos. Pero esa obediencia es interesante, porque esa obediencia no es ilimitada. Miren lo que dice el texto. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Allí está el énfasis. A vuestros amos terrenales. La implicancia es que hay un amo celestial. El Señor Jesucristo, al que se le debe absoluta e irrestricta obediencia. Y que esta obediencia al Señor está por sobre la lealtad terrenal. Son amos terrenales, son amos imperfectos. Obedezcan en todo a ellos, pero su lealtad superior debe ser con el Señor. Eso es lo que está implícito en lo que Pablo dice. Ahora, eso no significa que los amos o con los siervos, ¿cierto? Los empleados, vamos a decir nosotros en términos prácticos ahora,
Los empleados no sean llamados a obedecer por la palabra. La palabra les llama precisamente a someterse a la autoridad, a obedecerlos a ellos de acuerdo a su disposición que tienen que tener, ¿cierto?, para hacer la voluntad de Dios, obedeciendo a sus patrones, a sus jefes. Somos libres en Cristo, eso es verdad, pero no para desobedecer la autoridad. Es interesante. ¿Han pensado en esto? Dios ha puesto autoridad en todas partes. En todas partes. Miren, la primera autoridad es la relación, inclusive la relación entre esposo y esposa. La relación entre padres e hijos. Posteriormente, inclusive para nosotros en términos actuales, ¿cierto?, la relación que existe entre profesores y alumnos en el sistema educativo. Luego, la relación entre empleador y empleado. La relación entre un ciudadano común y las autoridades. Es decir, siempre hay autoridades en todos los ámbitos. Donde sea que miremos, hay autoridad y hay necesidad de obediencia y sumisión también. Y el Señor habla en la Biblia sobre la libertad en Cristo, pero no la libertad para hacer nuestra voluntad, sino para hacer la voluntad de Él. En el ámbito laboral, nuestro jefe es nuestra autoridad. Por tanto, debemos obedecer mientras lo que se nos demanda está dentro de nuestras obligaciones, regidas por un contrato y que no impliquen ser desleal a nuestro amo celestial. Explico en términos simples. Si un empleador nos manda a hacer algo que esté en contra, reñido con que la Biblia realmente revela en cuanto a obedecer al Señor, nosotros hemos de obedecer al Señor antes que al empleador. Es decir, donde la autoridad del empleador esté por sobre la autoridad del Señor, nosotros tenemos que inmediatamente saber a quién le vamos a obedecer primero, y va a ser al Señor. Vamos a ponerlo en una forma muy simple. Si a una persona que es una obstetra, ¿cierto?, una matrona, o a un ginecobstetra, a un médico, se le pide que haga un aborto, porque es una persona que está para servir en un sistema público que ha aprobado por ley el aborto, esa persona evidentemente tiene que obedecer al Señor antes que a su empleador. Y en consecuencia debe estar dispuesto a pagar el precio para ello. Es decir, obviamente se entiende que ningún creyente genuino que ama al Señor Jesucristo y en consecuencia cree que la vida es santa desde el punto de vista que fue creada por Dios, esa persona nunca va a meter sus manos y va a usar sus conocimientos para destruir una vida en gestación. Es decir, primero está la lealtad al amo celestial. Por eso es importante esto, a sus amos terrenales. Entonces, ¿se requiere obediencia? Sí se requiere obediencia, pero no una obediencia ilimitada a toda costa. ¿Recuerdan lo que dijeron los discípulos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, aquí hay una situación compleja, porque aquí nosotros muchas veces nos vamos al otro extremo. Entonces, no obedezcamos a las autoridades que tenemos en el ámbito laboral. No, eso es lo que está diciendo Pablo. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales, excepto en aquellas cosas que obviamente estén reñidas con la palabra de Dios. Notemos lo que dice el apóstol Pedro, que añade algo interesante también respecto a este mismo tema. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 18 al 21. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Otra vez, la instrucción es la misma. No solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Miren que es interesante esto. No solo a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Y eso es lo que más cuesta, ¿verdad? Obedecer a personas que no tienen un buen carácter, a personas que probablemente son muy complicados, son amargos en su trato con los empleados, también, dice Pedro, obedézcale. Esto va en contra de nuestra naturaleza normal, porque nosotros siempre pasa algo dentro de nuestro corazón. Yo digo, nosotros tenemos una fiera adentro, ¿cierto? Y cuando la pinchan un poquito, saltan. Y obviamente no es fácil someterse a personas que no nos tratan bien. Pero es interesante que la Biblia nos dice, sométanse a todos aquellos que los traten bien.
Si no, si son sus autoridades desde el punto de vista laboral, entonces háganlo, incluso a aquellos que son difíciles de soportar. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que está detrás? Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, ahí está el señorío de Cristo sobre su vida, ¿verdad? Sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Se fijan a quién tenemos que responder en último término? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Por qué obedecer? ¿Por qué someterse? ¿Por qué estar dispuestos a hacer lo que se nos pide de buena manera, con buena disposición? Porque esto trae honra al Señor. Eso es lo más importante. Nosotros no estamos pensando en nosotros mismos, sino que estamos pensando en cómo el carácter del Señor Jesucristo se manifiesta en una mejor forma. De qué manera quizás a través de nuestra conducta obediente a nuestros empleadores podemos traer honra al Señor y de esa manera, por la gracia del Señor, podamos ser instrumentos para ganar a algunos de los empleadores para Cristo. Esta obediencia trae honra al Señor. Como la obediencia de Cristo, y esto es interesante, la obediencia de Cristo a su Padre trajo honra y gloria al nombre de su Padre y salvación a nosotros. Porque Él se sometió a su Padre para venir a salvarnos, entonces por eso también nosotros hemos de obedecer a las autoridades laborales para que también podamos traer honra al nombre de Cristo. Esta obediencia debe ser, miren lo que continúa diciendo el texto, de corazón. Versículo 21, versículo 22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Con corazón sincero. No solo debe ser una obediencia en el hecho, en la práctica, sino una obediencia también desde la perspectiva del corazón, con buena disposición. Con corazón sincero, temiendo a Dios, haciendo lo que se nos demande, porque eso honra al Señor Jesucristo. Cuando un empleado cristiano hace su trabajo como corresponde, trae gloria al nombre del Señor, porque en todo estamos siempre bajo el señorío de Cristo. Eso es lo que nunca hay que olvidar. ¿A quién le estamos sirviendo? ¿Cómo se llama nuestro jefe? Ustedes van a pensar inmediatamente en quién es el jefe que tienen, ¿cierto? Pero aquí está el punto de vista, tienen un jefe superior y entonces ustedes están sirviéndolo a Él, al Señor, a través del sometimiento a esa autoridad laboral que tienen sobre ustedes. Ese es el sentido, ese es el orden que tienen que tener esta obediencia. No solo las acciones, sino también las intenciones deben honrar al Señor. Es la motivación correcta lo que debe acompañar los actos correctos también. Cuando nosotros hacemos algo y obedecemos estrictamente en lo exterior, nosotros estamos siendo hipócritas porque interiormente no queremos obedecer. Cuando obedecemos en el corazón y con buena motivación lo hacemos con el propósito de honrar al Señor, entonces estamos obedeciendo no solo en los hechos, sino también en las intenciones de nuestro corazón para obedecer. Noten lo que dice Pablo a Tito en el capítulo 2, versículos 9 al 10. Tito 2, versículos 9 al 10. Pablo le dice a Tito, eso es lo que tienes que hacer. Mira, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. ¿Ven cómo la instrucción es la misma? Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Es interesante la última frase. Para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. ¿Y cómo se adorna la doctrina del Señor? Obedeciendo al Señor. ¿Y qué específicamente le está pidiendo a los siervos? Que se sujeten a sus amos y que no sean respondones, es decir, que lo hagan de buena voluntad, que lo hagan con buena disposición y motivación correcta de sus corazones.
Cuando trabajamos, no importa en qué área lo hagamos, debemos entender que siempre estamos sirviendo al Señor y no a los hombres. De corazón entonces implica con diligencia, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para Cristo. Y eso fue precisamente lo que trajo una prosperidad económica extraordinaria con las naciones que acogieron y los principios fundamentales de la Reforma. Porque ellos empezaron a ir a sus trabajos con una mentalidad distinta. Y si producían normalmente 10 con los principios escriturales, obedeciendo al señorío de Cristo, sabiendo que lo que ellos estaban haciendo lo estaban haciendo primeramente para el Señor, ¿saben lo que produjo eso? Que ya no produjeran 5, sino que produjeran 40. Es decir, la producción aumentó, las personas eran más útiles, usaban mejor sus horas de trabajo. Pero ¿qué ha pasado con el tiempo? ¿Qué ha pasado con el tiempo? En Latinoamérica esto es en realidad una epidemia. Cada vez las personas trabajan menos y quieren ganar más. Cada vez las personas lo que hacen es sacar más la vuelta en sus horarios de trabajo. Y si tienen en su contrato 8 horas de trabajo, mal trabajan 3 a 4 horas, realmente. Y entonces la producción no es la correcta. Y por eso los países más empobrecidos son los países que se le llaman del tercer mundo, ¿verdad? Los países latinoamericanos, los países africanos. Y los países más prósperos son aquellos que todavía tienen la ética laboral en su esencia como personas. Estados Unidos, los países del norte de Europa, porque ellos entendieron esto como principio. Que cuando trabajaban, no trabajaban para el empleador, trabajaban para el Señor. Y eso cambió absolutamente todo. Hermanos, ¿se imaginan si el pueblo de Dios, cada uno de los creyentes, independiente del porcentaje que seamos en Chile o en cualquier país de Latinoamérica, empezáramos a trabajar con esa concepción? Seríamos un impulso tremendo para la economía de los países en los cuales estamos. Cambiarían las cosas. Las personas entenderían que evidentemente tenían que temer al Señor y esa motivación los debe llevar entonces a hacer un mejor trabajo, con diligencia para el Señor. Si el jefe no está, o está, da lo mismo. Eso es lo que dice el versículo. No sirviendo al ojo. Hay un dicho popular, al ojo del amo engorda el buey. Es decir, como que es necesario que esté ahí la persona. Cuando una persona va a trabajar, hermanos, no es necesario que el jefe esté al lado suyo. Usted tiene que hacer la tarea sí o sí, esté o no esté. Porque está haciendo el trabajo para el Señor, en primera instancia. Quiere honrar su nombre. Y si no hay reconocimiento laboral, por eso no importa. Más adelante vamos a ver por qué no importa. No sirviendo al ojo. Todas las áreas de la vida humana deben reflejar nuestra lealtad al Señor que nos rescató. Todas las áreas de nuestra vida. La ética laboral procede de nuestra comunión con Dios. Cuando entendemos que estamos en todo sirviendo al Señor, nuestro trabajo lo debe reflejar entonces. En el día de hoy, en el mundo de redes sociales en el cual estamos, muchas veces las personas en su trabajo están en redes sociales. Y la pregunta es, ¿qué están haciendo en redes sociales si eso no es parte de su trabajo? Eso es servir al ojo, porque no me está viendo el jefe o la jefa, y no al Señor. Hace mucho tiempo atrás estuve en el norte, en realidad en la región metropolitana, pero en una ciudad que está ahí cercana, trabajando con un misionero. Y me recuerdo en una ocasión el misionero, que no era chileno obviamente, era alemán, y me dice, mira, yo voy a salir por unos 4 o 5 meses parece, y yo quiero que tú me hagas un favor. ¿Sí? Dime. Me dice, ¿podrías encargarte de supervisar el trabajo de unos hermanos que los contraté para que pudiesen remodelarme la casa? Son unos buenos hermanos, así que no hay problema en eso, pero más que nada para que tú les abras la puerta y cualquier cosa que necesiten te lo pidan. Ya, perfecto, no hay problema. Todos aquellos a los cuales contrató eran creyentes. Llegaban a las 11 a trabajar. Trabajaban poco más de una hora y media, se sentaban a almorzar.
y a las 3 de la tarde se estaban yendo. Durante 2 o 3 meses. No avanzaba casi nada el trabajo. Y eran creyentes. ¿Saben la vergüenza que eso implica para el nombre de Cristo? Hermanos, eso es lo más triste. A veces se le ofrecen trabajos a personas que son creyentes y no toman el trabajo con seriedad. Y en lugar de prestigiar el nombre de Cristo haciendo un buen trabajo, lo que hacen es todo lo contrario. Al punto en que hay personas que ya no quieren contratar a evangélicos. Especialmente cuando evangélicos contratan a evangélicos. No voy a contratar al hermano porque él va a hacer las cosas bien. Y resulta que es todo lo contrario. ¿Saben por qué se produce eso? Por un mal concepto del señorío de Cristo. Cristo es mi Señor, pero es mi Señor personal nomás y es mi Señor cuando yo quiero en el fondo. No cuando yo trabajo, allí lo dejo a un lado. Eso es lo que está arruinando muchas veces la economía de los países en general. Está produciendo problemas también, inclusive familiares, porque hay personas que no son capaces de tomar esa responsabilidad. Recuerden lo que dijo el apóstol Pablo: el que no trabaje, no coma. Y Pablo está añadiendo aquí, y que trabaje diligentemente. Porque en la medida en que trabaje más diligentemente, más prestigio va a traer al nombre de Cristo. Y esa es la razón de nuestra existencia. Todos los llamados de mi nombre, los creé, los formé y los hice para gloria mía. Por eso yo digo siempre, es fácil llevar una polera, o como lo dicen en otros países, una remera, ¿cierto? Con un mensaje atrás que diga Soli Deo Gloria. Es facilísimo eso. Otra cosa es vivir de acuerdo a eso. Es muy fácil colocarse mensajes aquí y salir, ¿cierto?, orgulloso mostrando los mensajes, pero si nuestra vida no refleja eso, nosotros estamos negando con nuestros hechos lo que decimos con nuestros labios. El nuevo hombre se ve reflejado en una tarea bien hecha, porque de esta manera sirve al Señor. Debemos tener esa perspectiva de la vida para cumplir con nuestro deber primeramente con el Señor. Noten cuántas veces recalca eso. No como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Ahora, el apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo no solo a decir lo que tienen que hacer, sino también les motivó con algo especial. Fíjense el versículo 24. Sabiendo que del Señor, miren lo que dice, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Hermanos, los empleadores terrenales pueden dar un aumento de sueldo, pueden dar una posición mejor, una función, un cargo superior, ¿cierto? Podemos ascender en ese sentido, pero esa recompensa, cualquiera que sea, aun la más grande recompensa, ni se iguala, ni se asemeja a la recompensa que Cristo nos da. Entonces lo que Pablo está diciendo, no se preocupen, incluso aunque sean defraudados, incluso aunque sus empleadores no los asciendan, incluso aunque no le den un aumento de sueldo, independiente de eso, aunque lo traten con injusticia, el Señor los va a tratar con justicia. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. No importa la injusticia con la que somos tratados. Cuando no se nos reconoce nuestro trabajo, Cristo sí lo hará. Esta es una recompensa eterna, no como la que los hombres pueden darnos. Esa es la motivación que coloca. Obedezcan. Y saben, si ustedes obedecen, entendiendo que están sirviendo al Señor en primera instancia, que Él es el Señor de sus vidas, entonces el Señor les va a dar la recompensa a ustedes. La razón de esta recompensa es que cada creyente, donde sea que esté, en cualquier trabajo que desarrolle, es un siervo de Cristo. Porque a Cristo el Señor servís. Pablo conoció
recuerdan a Onésimo cuando estaba en la cárcel en Roma. Onésimo era un esclavo que se había arrancado de su amo y lo más probable, la mayoría de los comentaristas entienden que incluso le había robado a Filemón. Le había robado y había arrancado, había escapado. Y Pablo lo encuentra en la cárcel, después en Roma. Y allí le predica a Cristo y este hombre se convierte al Señor. Y una vez que se convierte al Señor, Pablo lo envía precisamente a Colosas, porque ahí estaba Filemón, su amo, del cual había escapado. Y lo envía probablemente con la carta y le dice Filemón, Onésimo, ve allá y sométete otra vez. ¿A quién? A su amo, del cual había escapado y al cual le había robado. Y por eso se escribe la pequeña carta a Filemón. Y cuando Pablo le escribe la carta a Filemón, dice, recíbelo como si me recibieras a mí. Y si algo te ha deudado, cárgalo a mi cuenta, dice Pablo. Pablo le está diciendo, en otras palabras, mira, ahora eres libre en Cristo, pero sigues siendo un siervo de tu amo. Ve allá y sométete a él. Eso es lo que estaba seguramente en el trasfondo, en el pensamiento del apóstol Pablo, porque es interesante, si ustedes se fijan, aquí ocupa más versículos bíblicos, aquí ocupa más contenido para hablar sobre las relaciones entre el amo y el siervo, o el siervo y el amo en primera instancia, que lo que ocupa para hablar sobre el marido y la mujer y los padres y los hijos. Alguien dijo, se hace notar que esta sección es más larga que las otras dos y su extensión bien podría ser por las largas pláticas que Pablo tuvo con el esclavo desertor Onésimo, que luego fue enviado de regreso a su amo Filemón. A través de esta experiencia práctica, Pablo está diciendo que nuestra motivación debe ser agradar al Señor antes que a los hombres, y el Señor recompensará de acuerdo a su justicia. Hermanos, de eso se trata la vida cristiana. Tiene que impregnar nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones familiares. Todas las relaciones que tenemos aquí en la tierra tienen que verse reflejado el carácter del Señor Jesucristo. Para eso fuimos salvados. De lo contrario, hubiésemos sido llevados inmediatamente a la presencia del Señor. Ahora, no solo le dice a los siervos que se sometan a los amos, sino fíjense lo que le dice a los amos en el capítulo 4, versículo 1. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos. Está diciendo, no utilicen la autoridad en forma autoritaria, es decir, para someter, obligar y tratar injustamente a los que están bajo tu autoridad. Empleadores, en otras palabras, ustedes que tienen a personas a su cargo, a las cuales le están trabajando, por la cual le están pagando un dinero, no traten injustamente a sus empleados. Un empleador cristiano debe tener mucho cuidado con la manera en cómo ejerce su autoridad sobre sus empleados. Hace lo que es justo y recto, dice Pablo. Eso es lo que tienes que hacer. ¿Y lo que es justo y recto según quién? ¿Según el manifiesto de Carlos Marx? ¿Según qué? ¿Según lo que la sociedad se ha puesto de acuerdo que es justo y recto? No, según lo que el Señor dice que es justo y recto. Trata a las personas como hermanos en Cristo, porque obviamente le está escribiendo a los siervos que son creyentes y a los amos que son creyentes. Trátalo como tu hermano en Cristo. Es interesante, pero el único lugar, la única institución donde las personas son iguales es en la iglesia. Es en la iglesia. En el Señor, dijo el apóstol Pablo, no hay judío ni griego, siervo ni libre. El único lugar en realidad donde todos somos exactamente iguales es en la iglesia. Ahora, entonces trata a tu siervo como debes hacerlo, con justicia. En otras palabras, págale lo que tienes que pagarle, no le robes, no lo explotes, no abuses de él, no trates de buscar ganancias para ti a través de pisotear a tu empleado. No, esa no es la forma de hacer las cosas de un amo cristiano.
En el capítulo 6 de Efesios, que habla sobre el mismo tema, el versículo 9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sirviendo, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Tengan cuidado, dice. Tengan cuidado, el Señor no hace acepción de personas. Nosotros tenemos una división social, ¿cierto?, entre clase alta, clase media, clase baja. El Señor no hace acepción de personas. Los ricos y los pobres y los de clase media necesitan a Cristo, y todo aquel que necesita a Cristo debe ir en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Exactamente igual. No hay acepción de personas. Y una vez que pasa a formar parte del cuerpo de Cristo, no es superior el empleado al empleador. Todos somos iguales en Cristo. Entonces, trata a tu hermano como corresponde. Un empleado debe dar el pago justo a sus empleados. Un empleador, digo, a sus empleados. No pensando en pagar poco para ganar mucho, sino en hacer lo que es justo delante del Señor. Y noten cuál es la razón. Otra vez. Sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Esa es la razón principal. Es interesante que nosotros todos estamos bajo autoridad y nosotros de alguna manera somos autoridad de otros, pero todos al final tenemos una autoridad superior, que es el Señor. Y para los creyentes en Cristo, quienes realmente amamos al Señor, que sabemos que por su gracia somos lo que somos y por su gracia un día vamos a estar para siempre con Él, entonces nuestras relaciones laborales deben manifestar aquello, que realmente queremos tratar con justicia a las personas cuando los tenemos como empleados, ya sea que le pidamos que vengan a hacer una tarea, no nos aprovechemos de ello. Hermanos, a veces cuando una persona, un creyente, contrata a otro creyente, porque es creyente, quiere que le cobre casi nada. Voy a contratar a este hermano porque no tengo mucha plata para pagar. Hermano, quiero que me haga este trabajo. La otra persona se dedica a eso, vive de eso. Y la persona le dice, bueno, pero ¿cuánto me va a pedir? Ya, mira, te voy a pedir 50,000. Y el creyente dice, pero somos hermanos. ¿Por qué no te bajas un poquito? ¿Cuánto? No, yo puedo pagar 20, ¿no? ¿Eso qué es? ¿No es un aprovechamiento? Si la otra persona tiene que vivir. Lamentablemente, ahí la vida cristiana y todos los conceptos teológicos desaparecen. Cuando se trata de sacar provecho. Eso es lo que no hay que hacer, dice Pablo. ¿Por qué? Porque hay un amo en los cielos y un día tenemos que dar cuenta delante de Él. Para Dios no hay excepción de personas. Nos va a pedir cuenta al empleado y al empleador. Nadie es más importante delante de Dios. Si eres empleador, no abuses de esa autoridad. ¿Ven ustedes cómo son situaciones prácticas, cosas cotidianas que nosotros estamos todo el tiempo viendo? Necesitamos tener cuidado con eso. Necesitamos vivir según la justicia del Señor. Y la justicia del Señor nos dice aquí en términos prácticos que si somos empleados debemos hacer un trabajo con diligencia, con disposición de nuestro corazón, porque en realidad no le estamos sirviendo a la persona que nos contrató, sino que estamos sirviendo al Señor. Y está diciendo por otro lado que si somos empleadores y tenemos a personas a nuestro cargo y nosotros somos sus jefes, debemos tratar con cuidado, con justicia a esas personas, con rectitud, no explotándolos, dándoles lo que corresponde a su salario. Porque tenemos un amo que está en los cielos delante del cual vamos a dar cuenta. Hermanos, si los creyentes en las iglesias viviéramos así, si efectivamente usáramos bien nuestro tiempo para honrar al Señor a través de una ética laboral consecuente, si efectivamente estuviéramos siempre pensando que al Señor estamos sirviendo, las cosas serían completamente distintas. Y la gente afuera, la gente sin Cristo se daría cuenta. Y diría, esta persona es distinta. Aquí hay honestidad, rectitud, se comporta en forma justa, hace su trabajo como ningún otro. Y entonces ningún creyente o muy pocos creyentes estarían sin trabajo, seguramente. Necesitamos aprender a vivir bajo el señorío de Cristo en todas las áreas de nuestra vida y también
desde el punto de vista de nuestra función laboral. Padre, gracias una vez más por lo práctico que es tu palabra también. No son muchos conceptos que van a nuestra cabeza y a veces inflan nuestro orgullo, sino que son realidades prácticas, vivenciales. Tú quieres que la nueva naturaleza que tú nos has concedido por gracia se refleje también en el ámbito familiar y laboral y en todos los ámbitos de nuestra vida. Todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacerlo para la gloria de Dios. Eso debe estar siempre, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y se debe reflejar a través de lo que hacemos. La manera en que trabajamos revela quiénes somos. Danos de tu gracia para vivir realmente como tú quieres que vivamos, Señor, y así traer honor al nombre de Cristo y no deshonra, como lamentablemente muchas veces ocurre. Necesitamos que tú nos ayudes y pedir perdón cuando hemos errado en esta clara instrucción de tu palabra. Danos sabiduría, Señor, y ayúdanos a vivir una vida que te honre en todo momento y en toda circunstancia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.